estamos dando inicio a la primera sesión con el laboratorio de termodinámica, donde estamos reunidos con los alumnos para poder, digamos, trabajar en este tema y poder ver algunos aspectos importantes que son los que la termodinámica tiene respecto a esto. Así que voy a comenzar, voy a ir haciéndolos pasar y de alguna otra manera comenzar el trabajo. Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos todos y todas. Qué gusto de saludarlos en este día, donde espero que ustedes puedan lograr un buen, diría yo, un buen aprendizaje en esto, que es una actividad que desde hace un tiempo se ha hecho obviamente un poco inédita, pero que permite que podamos reunirnos en torno a algunos conocimientos específicos, y en este caso va a ser asociado, digamos, a el laboratorio de termodinámica, específicamente con ustedes en lo que son los conocimientos de termometría. Así es que vamos a avanzar sobre esto, ya como primera actividad, donde espero que podamos tener la posibilidad de interactuar de la mejor forma posible, de tal manera que ustedes puedan tener, digamos, una visión de lo que la termometría pretende entregar asociado, digamos, a aspectos teóricos que ustedes ven en la cátedra. Así es que espero que logren tener una muy buena opción en ese sentido, y deseo y espero que ustedes tengan esta, ¿cómo se llama?, opción de aprendizaje. Así es que bienvenidos todos y todas para que podamos de alguna otra manera trabajar en ello. No sé si logran, me están escuchando o no, no sé si lo están haciendo, ¿me escuchan? Sí, profe, ¿Alguien sí por se ahí? escucha. ¿Sí? ¿Darling sí se escucha? Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a esperar unos poquito tiempo más, unos minutitos más, para ver que se integre alguien más, y de allí en adelante vamos a partir con esto, ¿ya? Para que ustedes tengan la posibilidad de conocer este material, que también les voy a dejar grabado en mi canal de YouTube, para que ustedes tengan la posibilidad de verlo, o las personas que después necesiten revisar este material lo tengan a su disposición, ¿ya? Así es que voy a estar, digamos, dejándolo esto grabado. De hecho, ya está siendo grabado. Y espero, digamos, que les sirva bastante. Espero que como actividad les permita a ustedes también encontrar una muy buena posibilidad de referirse, ¿cierto? Y reconocer algunos aspectos donde la termodinámica entrega, ¿cierto? Una pauta teórica que es la que ven ustedes en clase, pero también está la posibilidad de que ustedes lo vean a través de esto, que es ojalá una aplicación de los conceptos teóricos que ustedes manejan dentro de la asignatura, ¿ya? No sé si mientras tanto hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, que yo pueda, digamos, contestar y les permita, digamos, solucionar alguna inquietud. No sé si hay alguien por allí, alguno de ustedes que tenga eh, esa situación, algo que yo pueda hacer y que les permita a ustedes eh, despejar alguna situación que no esté tan clara. Hola, ¿me escuchan? ¿Hay algo por allí? En todo caso, si dentro del tiempo que estamos unidos en el laboratorio se viene a la mente alguna duda, me avisan, ¿de acuerdo? Igual se puede, digamos, me pueden ustedes avisar. Estoy viendo, voy a ver un poquito algunas cosas. Vamos a ver el tema de, estoy buscando los asistentes.
Hasta el momento ya parece ser que se están integrando la mayoría. Parece que ya hay una mayor opción de alumnos ya, parece que ya han llegado, se han integrado todos o casi todos para poder empezar. Bueno, vamos a ir ya avanzando sobre esto y voy, ¿cómo se llama?, a iniciar. Bien, chiquillos, ustedes, una consulta, ¿cuántas clases llevan aproximadamente de termodinámica? Más o menos, para ayudarme una idea. En qué más o menos, en qué avance de materia van más o menos, para poder como conversarle cosas que ustedes ya tengan un cierto conocimiento. Hola, ¿me escuchan? Llevamos como 3 semanas, profe. ¿Cómo? Llevamos como 3 semanas de clase. 3 semanas. ¿Y tienen una o dos clases por semana? Creo que 2. 2 bloques. 2 bloques, o sea, son 4 horas prácticamente. Ya. O sea, está bien, ya deberían entonces algunas cosas ya ustedes las deberían haber visto eventualmente. Ya, Fabián, recibí tu mensaje, Fabián. Ya lo tengo aquí, para que estés tranquilo, ¿ya? Lo tengo aquí en mi chat. Entonces ya, está bien, 3 semanas, estamos bien. Lo que voy a mencionar entonces hoy día van a ser algunos conceptos que seguramente ustedes ya los deben haber visto, ¿ya? Y están asociados directamente a algunos conceptos que menciona y se conversan dentro de lo que es las bases de la termodinámica, que de alguna manera u otra ustedes también los tienen que haber visto en algún momento, ya tienen que haberlos visto en otros ramos, a lo mejor no con la intensidad y la dedicación, pero están allí o se han escuchado por ese lado. Por lo tanto, lo que quiero yo en este minuto es compartirles la presentación de hoy día, ya donde ustedes van a poder ver este tema y vamos a poder lograr entonces conversarnos este primer eh, evento de esta asignatura de termodinámica en la parte del laboratorio. No sé si ahí lo están, no sé si ahí lo están viendo, ¿lo alcanzan a ver? Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Voy a ir a la presentación entonces, a ver aquí. Voy a presentarles un poco el tema. Un poco lento mi computador. Este cacharro, de repente como que los cambios de tiempo lo afectan. Ahí están. ¿La ven, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Vale, muchas gracias. Bien, vamos a tocar este tema, termodinámica, que es el tema de termometría. Hablar de termometría básicamente significa llegar a poder considerar la opción de no me lo quiero borrar. Bueno, pero la idea, digamos, es que ustedes tengan la posibilidad de reconocer algunos de los principios básicos que nosotros tenemos que buscar, mirar y visualizar cuando hablamos de esto que es la termodinámica, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos
cuando nosotros hablamos de termodinámica, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es qué aspectos dentro de lo que es el manejo de esto podemos tener claro. Y para eso yo quiero presentarles los objetivos de este laboratorio, ya ustedes los están allí viendo, y que por favor les quiero decir son los objetivos que ustedes van a tener que cumplir ya para su laboratorio de termodinámica. ¿Ya? No hay otros para esta parte, ni nada nuevo bajo el sol, por decirlo de alguna manera. Por favor, cuando hagan su informe, ríjanse por estos objetivos, ¿de acuerdo? No usen otros. ¿Ya? Ni los cambien. Son solo estos 3 objetivos que están asociados a los laboratorios que nosotros vamos a realizar. Entonces, no se olviden nunca, ¿ya? De eso, para que trabajen conforme a la pauta de trabajo, ¿ya? Y para que puedan ustedes tener claro ya por dónde enfocar el concepto de informe que ustedes van a trabajar, ¿de acuerdo? Así que lo dicho, vamos a avanzar con esto, diciendo que el objetivo de esto es comprender algunos principios de medición y registro de diferentes instrumentos, ya que existen para este tema instrumentación variada, ¿de acuerdo? Para poder medir, ¿ya? Y para poder justamente registrar la temperatura. Entonces, existen instrumentos, existen, digamos, distintos tipos de elementos que nos permiten hacer eso. Por otro lado, ¿ya? Vamos a ver el tema de conocer operativamente el manejo, cómo se manejan estos instrumentos, cuál es el uso práctico y las limitaciones de estos instrumentos en función de las mediciones que debemos hacer. Y por último, medir, registrar, comparar y evaluar temperaturas de líquidos, específicamente agua, de acuerdo a distintas condiciones, ¿de acuerdo? Y que se pueden de alguna otra manera tomar con distintos tipos de termómetros, ¿ya? Para poder obtener entonces ya los registros de temperatura que nosotros eventualmente necesitamos ya en un momento determinado lograr. Así que desde ese ángulo, ya vamos a tener básicamente la posibilidad de... No quiero ocultar. Se puso porfiado. Bueno, seguimos entonces considerando el hecho de que estos objetivos son y no van a cambiar, chiquillos, ¿de acuerdo? Así que por favor no dejen de tenerlos en cuenta. Son los únicos objetivos que ustedes van a copiar y pegar en su trabajo, en su informe, en la parte de objetivos de la rúbrica, ¿ya? Bien, cuando nosotros hablamos de el calor, cuando nosotros hablamos de temperatura, todos estos conceptos podemos considerar que deberíamos encontrar algunas explicaciones o tener alguna idea respecto a qué es el calor. Y por lo tanto, si nosotros hablamos del calor, ¿es lo mismo que temperatura, eventualmente? Entonces, eso es importante, jugarse el primer paso en función de esto. Si nosotros hablamos del calor, ¿qué es el calor? ¿Me puede decir alguien qué es el calor? ¿Es energía? Ya, es energía. ¿Alguien más? ¿Alguien más por allí que tenga una propuesta? ¿Alguien más? Vamos, chiquillos, vamos, para que sea interactivo esto, para que sí podamos hacer una conversación. Es energía, me dicen por allí. De acuerdo, una buena opción. ¿Y alguien más tiene alguna otra propuesta de lo que es el calor? Vamos, chiquillos. Es una forma de energía. Vale, me parece que podría ser más afinada, ¿cierto? Digamos, más acotada al punto, ¿cierto? Es una forma de energía, ¿cierto? Y cuando hablamos de la temperatura, ¿es exactamente lo mismo que el calor? Si yo hablo de calor y hablo de temperatura, ¿estoy hablando de lo mismo? No. No, ¿por qué no?
porque la temperatura es una forma de medir el calor. Ya, ya, ya. ¿Alguien más me dice alguna otra? ¿Tiene otra propuesta por allí? Puede que me equivoque, pero creo que alguna de las dos tiene Adelante, que si ver todo con la vale. sensación, ¿Perdona? con la sensación que uno tiene. Un Pero poquito sí, más alto. ¿Puedes hablar, por favor? Un poquito más alto. tiene que ver con las sensaciones que uno percibe con respecto a la temperatura, Podría ser, creo, o ¿cierto?, una alguna de las dos. percepción, ¿cierto? También lo podemos, la temperatura es algo que nosotros percibimos, ¿cierto? Y que podemos decir, y normalmente lo ligamos, ese concepto de sensación, la ligamos con que o hace calor o no hace calor, ¿cierto? O hace mucho calor o hace poco calor. Pero la temperatura, finalmente, ¿qué pasa a hacer finalmente? Si es una percepción, ¿yo la puedo registrar o no, esa temperatura? ¿La puedo medir? De hecho, sí o no, ¿cierto que sí? Porque tenemos termómetros, ¿o no? Los termómetros nos permiten a nosotros medir esa temperatura. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Cierto? Y finalmente esa temperatura es finalmente ¿qué cosa? Una medida específica que nosotros podemos sentir, ¿cierto? Pero que la podemos también medir y registrar con un aparato específico que se llama termómetro. ¿No es cierto? Desde ese ángulo nosotros tenemos entonces claro qué es que una cosa sea calor, que es una forma de energía, ¿cierto? Y por otro lado tenemos la temperatura, que en un momento determinado podemos llegar a sentir, ¿cierto? Porque nos entrega una sensación térmica. De hecho, se habla por allí, ¿cierto? Los meteorólogos hablan de sensación térmica, ¿cierto? Pero que también podemos registrar y podemos tener la posibilidad de medir de manera apropiada, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos entonces una posibilidad de poder tener un registro específico y un registro concreto de qué es esa temperatura y cómo esa temperatura nos permite dar cuenta de un estado energético de algo, que en este caso es el calor, ¿de acuerdo? ¿Consultas, dudas? ¿Estamos claros? Bien, vamos a ver entonces, vamos a dar una para ver de qué se trata el calor. Tomar una bebida bien fría para refrescarnos del verano o un café muy caliente en invierno son respuestas muy frecuentes en situaciones cotidianas donde las temperaturas son extremas. De ahí que los términos temperatura y calor normalmente se confundan o incluso se utilicen como sinónimos. Pero desde un punto de vista científico, estos dos términos presentan matices diferentes a pesar de estar relacionados. Por un lado, la temperatura no es más que la manifestación macroscópica del movimiento molecular constante que presentan las partículas que componen cualquier sustancia material en los tres estados de agregación. Es decir, es una medida indirecta de la energía interna de la materia, de forma que una mayor agitación microscópica se observa como una mayor temperatura y al contrario. Por otro lado, el concepto físico de calor está relacionado con la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos a diferente temperatura. De este modo, cuando un cuerpo presenta una agitación molecular más elevada que otro segundo objeto, el contacto transmite por colisiones la energía desde el cuerpo a mayor temperatura hacia el de menor contenido térmico hasta que el movimiento particular de ambos objetos son iguales. Situación que se conoce como equilibrio térmico debido a que ambas temperaturas se igualan.
Con estos dos conceptos aclarados, es evidente reconocer la equivocación que cometemos, por ejemplo, al calificar una habitación con un ambiente refrigerado por aire acondicionado como fría, ya que en realidad lo que queremos expresar es que la temperatura es baja, una propiedad que es la misma para todo el mundo, pero que se percibe de manera diferente por diferentes personas. De ahí que la sensación de frío o calor dependa de cada individuo debido a la diferencia de temperatura entre el ambiente y su propio cuerpo. En este sentido, debemos tener presente que la temperatura no es una medida del calor o frío de un cuerpo, sino que mide la cantidad de energía térmica que contiene de forma interna sus partículas constituyentes debido al movimiento constante que presentan. Pues bien, la temperatura como magnitud física por un lado y el calor como proceso de intercambio energético por otro son dos fenómenos naturales que se pueden cuantificar mediante dos instrumentos de medida: el termómetro para registrar la primera y el calorímetro para medir los intercambios energéticos en forma de calor. El primero de estos instrumentos es muy familiar para la mayoría de nosotros, pero no todo el mundo conoce su proceso de construcción. Se introduce un líquido como el mercurio, el alcohol o agua con colorante en un fino tubo de vidrio que permite visualizar el aumento o disminución del volumen cuando se pone en contacto el termómetro con el cuerpo cuya temperatura queremos determinar. El problema surge a la hora de señalar las marcas correspondientes a cada valor de temperatura, pero la solución se encuentra en utilizar dos valores establecidos como son la fusión del hielo y la ebullición del agua, de forma que estos dos puntos de referencia permiten dividir el tubo en una serie de unidades todas iguales. De esta manera se han construido las tres escalas de temperaturas más comunes: la centígrada, la Fahrenheit y la Kelvin, cada una de ellas con unos valores de referencia y unas divisiones diferentes, pero todas con el mismo fundamento físico y una relación matemática que permite transformar los valores de temperatura de una a otra escala. Destacar que tanto la escala centígrado Celsius como la Fahrenheit se expresan en grados, mientras que la escala Kelvin tiene como unidades de medida los Kelvin, no los grados Kelvin. En cuanto al otro instrumento de medida descrito, el calorímetro, consiste en un recipiente cerrado cuyas paredes están hechas de un material especial que aísla su interior de cualquier entrada o salida de energía, de forma que todos los intercambios energéticos que se producen dentro se mantienen aislados del exterior y con ello se registran como variaciones de temperatura con el termómetro del calorímetro. De este modo, se puede cuantificar la energía calorífica en sus unidades, bien julios o más comúnmente calorías, y al igual que ocurre con la temperatura, pueden transformarse sus valores utilizando las equivalencias entre estas dos unidades. El siguiente aspecto que debemos conocer sobre la transferencia de energía calorífica son los efectos que producen en la materia. Así, lo primero que ocurre en un sistema material con el que se transfiere calor es la elevación de la temperatura. Sin embargo, este cambio de la velocidad de las partículas hace que se produzcan variaciones en el volumen que ocupan, lo cual constituye una dilatación o contracción del material. Esto es consecuencia de la mayor o menor agitación microscópica que aumenta o disminuye las distancias entre las partículas. Sin embargo, el calentamiento continuado de una sustancia provoca al final un cambio en la disposición de sus componentes y con ello su estado de agregación. Así, pueden producirse cambios progresivos desde el estado sólido, líquido al gaseoso mediante aporte de energía térmica, mientras que pueden revertirse de forma regresiva si se retira energía a través de un enfriamiento. A pesar de que estos tres fenómenos provocados por el calor parezcan ser independientes, van unidos entre sí, ya que todos responden al comportamiento de las partículas materiales ante la agitación térmica externa. Pero bien es verdad que debe existir alguna forma física que permita tales intercambios energéticos entre las sustancias y las fuentes del calor. Se han descrito hasta un total de 3 mecanismos de transferencia de calor que dependen del estado de agregación del medio material por el que se propagan. Así, comenzamos por la transferencia de calor a través de los sólidos, conocida como conducción, en la que las partículas más próximas al foco calorífico aumentan su agitación que transportan al resto de partículas de forma progresiva hacia distancias alejadas de la fuente, de manera que al cabo de un cierto tiempo se puede alcanzar una temperatura constante en todo el sólido, es decir, se alcanza finalmente el equilibrio térmico.
En este sentido, debemos diferenciar entre aquellos materiales sólidos que permiten dicho tránsito y que se conocen como conductores térmicos como los metales, de aquellos como el plástico, la madera o el corcho que dificultan la conducción y que se denominan aislantes térmicos. En segundo lugar, se encuentra la convección, mecanismo de transferencia de calor en medios fluidos, es decir, en los líquidos y en los gases. Como en estos sistemas las partículas tienen alta movilidad, se producen movimientos circulares ascendentes y descendentes llamados corrientes de convección, y que surgen de la disminución de la densidad en las zonas más próximas al foco calorífico por aumento del volumen debido a la dilatación. De forma que al ascender y perder parte de ese contenido energético, se vuelve a contraer y aumentar la densidad, con lo que desciende el fluido y vuelve a comenzar este movimiento cíclico. Finalmente, el tercer mecanismo de transmisión de calor se establece cuando no existe medio material sólido o fluido entre la fuente de calor y el sistema afectado, y que se denomina radiación. Este es el proceso por el que la energía solar nos llega a la Tierra a través del vacío del universo. Todo ello gracias a las radiaciones electromagnéticas emitidas por el astro. También puede verse en las conocidas como cámaras térmicas, en la que se pueden registrar las diferencias de temperatura de los cuerpos mediante zonas de diferente coloración. Una vez más, debido a la emisión de radiaciones térmicas que provienen de la materia a diferentes temperaturas. Aunque estos tres mecanismos se hayan descrito por separado, en la mayoría de situaciones reales podemos encontrarnos la combinación de dos de ellos o incluso los tres a la hora. Bien, como ustedes habrán visto, aparecen algunos otros conceptos ligados, ¿cierto? Entonces tenemos claro lo que es temperatura, ¿cierto? Y tenemos la posibilidad de poder tener una medida específica de temperatura, de tal manera que nosotros podamos reconocer en un momento determinado cuál es la medida de agitación molecular de un cuerpo cuando nosotros hablamos de temperatura. Así es como nosotros tenemos la posibilidad, ¿cierto?, después de ver este video, de poder tener una medida de la energía cinética promedio de las partículas, ¿cierto?, que están dentro de una sustancia. Y estas moléculas, por supuesto, que adquieren mayor energía, obviamente, de alguna otra manera van a tener mayor movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vamos a tener una condición de poder interpretar qué es la temperatura en el fondo, que es, obviamente, la posibilidad de que esta energía cinética sea mayor. ¿Por qué entonces nosotros tenemos, por qué se produce este calor entonces? Entonces, lo que nosotros tenemos básicamente cuando se produce esto es que tenemos una magnitud de los choques, porque las partículas al interior, una vez que toman movimiento, ya al subir su temperatura, se les agrega, digamos, calor, energía, estas empiezan a chocar y permite, digamos, mostrar la posibilidad que ellas tengan entonces un alza en su temperatura. Al tener mayor energía cinética, se mueven más y al chocar entre ellas van produciendo, ¿cierto?, calor que nosotros recibimos. Por lo tanto, el calor básicamente es una magnitud escalar también, que nosotros podemos medirla, ¿cierto?, en función de la medida de energía que transmiten, de un cuerpo caliente a un cuerpo más frío. De ese punto de vista también aparece ligado cuando nosotros tenemos, ¿cierto?, zonas que estamos donde estamos nosotros sometidos a una temperatura, por ejemplo en el clima, ¿ya?, donde nosotros tenemos, por ejemplo, una zona de mayor calor a una zona de menor calor. ¿Qué es lo que sucede? Hay una corriente de aire, hay una cantidad de aire que se desplaza, y ahí es donde vemos un efecto básico de la termodinámica, donde el fluido que se calentó, de alguna manera, logra movilizarse, ¿ya?, y transportar esa energía de mayor calor a una zona de menor calor. Y ahí vemos lo que aparecen los vientos, y ahí aparece lo que es la convección, donde nosotros podemos tener desde un punto a otro el movimiento de aire eventualmente dentro, ¿cierto?, de una masa completa de aire, ¿ya?, de una zona, de un pueblo, de un país, etcétera, ¿de acuerdo? Es porque tenemos masas de aire que están convergiendo a través de lo que es la convección, ¿cierto?, hacia otro lugar. Ahí vemos una aplicación básica en nuestra vida diaria de lo que estamos hablando.
Bien, si nosotros entonces tenemos la posibilidad ya de poder hablar de esto, nosotros vamos a reconocer lo que es básicamente lo que se llama un aspecto más de la termodinámica, donde hablamos de la ley cero de la termodinámica, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar un poquito, no sé si ustedes ya lo habrán mencionado, de qué se trata esa ley cero. La vamos a ver a través, digamos, de una serie de elementos que están asociados con un principio fundamental, ¿ya? Donde vemos que nosotros tenemos, aquí viene. Entonces podemos... Hola amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Marisol y en este video de Pasos por Ingeniería, así que sin más, comencemos con el video. Ley cero de la termodinámica. Antes de pasar a explicar la ley cero, tenemos que considerar dos definiciones muy importantes para la explicación de la ley cero, comenzando con la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Bueno, es una magnitud escalar que se relaciona con la energía interna de un sistema termodinámico. Esta propiedad es fundamental y es asociada con el equilibrio térmico. Pero, ¿qué es el equilibrio térmico? El equilibrio térmico hace referencia a una igualdad de temperatura y se dice que se alcanza el equilibrio térmico cuando se finaliza la transferencia de calor entre diferentes cuerpos que pueden ser dos o más. Considerando estas dos definiciones, pues veamos qué estipula la ley cero de la termodinámica. Nos dice que si dos sistemas a los cuales llamamos A y B se encuentran en equilibrio térmico con un tercero que llamamos C, están en equilibrio térmico entre sí. ¿Pero qué quiere decir esta ley de la termodinámica? Suponiendo que tenemos dos sistemas, A y B, que en este caso son dos recipientes o contenedores, los cuales representan nuestro sistema A y nuestro sistema B. Si ambos sistemas se encuentran con un tercer sistema que llamamos C en equilibrio térmico. ¿Pero qué queremos decir con esto? Bueno, el primer sistema termodinámico A tiene su propia temperatura que se llama TA. Al igual que el sistema B tiene su propia temperatura que llamamos B. Y por último, el tercer sistema tiene su propia temperatura que llamamos C. Estas temperaturas son diferentes entre sí, pero la ley estipula que si se alcanza el equilibrio térmico del sistema A con el sistema C y a su vez el equilibrio térmico del sistema B con el sistema C, entonces el sistema A y el sistema B se encuentran en equilibrio térmico entre sí. ¿Cómo pasa esto? Bueno, el equilibrio térmico se alcanza después de una transferencia de calor mediante contacto y con estas flechas indicamos esta transferencia de calor entre el sistema A y el sistema C y a su vez la transferencia de calor mediante contacto del sistema B con el sistema C. Después de cierto tiempo, los sistemas se encuentran a la misma temperatura, es decir, que alcanzan el equilibrio térmico entre sí con una igualdad de temperatura. La temperatura A va a ser igual a la temperatura C y la temperatura B va a ser equivalente a la temperatura C, haciendo que la temperatura del sistema A sea equivalente a la temperatura del sistema B, y así es como se cumple la ley cero de la termodinámica, que como lo explicamos de este lado, dice que si dos sistemas A y B se encuentran en equilibrio térmico con un tercero que llamamos C, entonces el sistema A y el sistema B se encuentran en equilibrio térmico entre sí, porque tienen una igualdad de temperatura entre ellos. Eso quiere decir que la temperatura del sistema A va a ser equivalente a la temperatura del sistema B. La ley cero de la termodinámica suena muy sencilla viéndola de esta manera, ¿no? Pero esta ley nos introduce a las siguientes leyes y además le da validez a la medición de la temperatura e introducimos el concepto de termómetro. Pero ¿cómo a través de la ley cero de la termodinámica y con este ejemplo introducimos el concepto de termómetro? Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos nuestro sistema A
y de este lado nuestro sistema B. Si tomamos en cuenta que los sistemas pueden ser cualquier sistema termodinámico, podemos suponer que nuestro tercer sistema C no es un recipiente o contenedor como lo vimos aquí, sino se trataría de un termómetro, que sería este termómetro que tenemos aquí y lo llamamos el sistema C. Y de esta manera podemos observar lo siguiente. Nuestros dos sistemas A y B se tratan de un contenedor o recipiente con un líquido. El sistema C se trata de un termómetro. Con esto podemos decir que el sistema A se encuentra a una temperatura que llamamos TA. Y aquí ya tenemos esta interacción que es la transferencia de calor mediante contacto. Si el sistema C, que es un termómetro, lo colocamos en nuestro sistema B y medimos de igual manera su temperatura teniendo una temperatura TB, si la temperatura TA y la temperatura TB son iguales, entonces este ejemplo cumple con la ley cero de la termodinámica, es decir, que el sistema A y el sistema B se encuentran en equilibrio térmico entre sí, aunque los sistemas A y B no se encuentran en contacto, y esto nos ayuda en muchos procesos termodinámicos, con una lectura de temperatura, y esa temperatura que se mide a través del termómetro que representa al sistema C, podemos llegar al equilibrio térmico entre dos sistemas ocupando un tercer sistema. Ahora que ya entendimos la ley cero de la termodinámica, es importante mencionar que existen diversas escalas para medir la temperatura, pero las más empleadas son Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. En los siguientes videos de la lista de reproducción, que si no han visto se los dejo aquí en un link y en la caja de descripción abajo, así como al final del video, veremos estas escalas de la temperatura y las conversiones entre estas diferentes formas de medir a la temperatura. Espero les haya gustado y servido mucho este video. Si fue así, no olviden darle like al video, que me ayudan muchísimo con eso, y también suscribiéndose en el botón rojo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bien, como pueden ver ustedes, hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor. Ahora sí, no estaban interfiriendo la conversación. Bien, chiquillos, entonces tenemos claro que tenemos lo que se llama el principio cero de la termodinámica, que es muy importante, porque permite establecer equilibrios térmicos entre distintos tipos de cuerpos que pueden estar en contacto o no. ¿De acuerdo? Desde ese punto de vista, entonces, nosotros tenemos la posibilidad de descubrir esta ley cero, ¿ya? Según la cual nosotros podemos tener claramente la posibilidad de tener la opción de poder generar, entonces, según esto, ¿ya? Una transferencia de calor entre distintos tipos de cuerpos que pueden estar, como les decía, en contacto directo o no. Así es como esta ley cero fue el primer principio dentro del cual nosotros pudimos determinar y pudimos ver que teníamos la posibilidad de generar entonces algunas condiciones favorables para cuando nosotros hablábamos de la termodinámica y cómo era posible transferir la energía desde un punto a otro o desde un cuerpo a otro. Bien, esta ley cero es otro de los conceptos básicos que nosotros tenemos acá en este laboratorio, ya que serán aspectos que ustedes investigarán. Entonces, resumiendo un poquito, vamos a tener algunos conceptos básicos hasta este minuto, que son específicamente conceptos, digamos, dentro del marco teórico que ustedes van a tener para desarrollar, ¿cierto? Y que son, primero que nada, vamos a ver lo que es calor, vamos a ver temperatura, vamos a ver el otro concepto básico que es energía, que es básicamente el fondo de esto, y tenemos también nuestro principio cero de la termodinámica. 4 conceptos dentro del marco teórico que ustedes van a desarrollar para poder establecer entonces los fundamentos bajo los cuales en primera instancia la termometría está funcionando. Si nosotros vemos específicamente que la termometría utiliza algún tipo de instrumentación, van a ser específicamente termómetros de distinto tipo. Desde ese punto de vista tenemos algunos termómetros que son
ya los vamos a ver un poquito más en detalle, en términos de lo que es la tira bimetálica, aquí de mercurio que todo el mundo conoce. Y podemos ver que, según esta gráfica, nosotros vamos a tener la posibilidad de reconocer, ¿cierto?, que se generaron escalas de temperatura a partir de, hace un tiempo atrás, reconocer que hay una escala absoluta, ¿cierto?, que es la escala Kelvin, que parte de menos 273,15 grados, ¿cierto?, Celsius, y que permite reconocer esta amplitud dentro de lo que son las escalas de medición, donde se supone que en los menos 273,15 grados Celsius tenemos cero movimiento de partículas. ¿De acuerdo? Es decir, no hay energía en ese minuto que esté siendo posible manifestarse en las moléculas de un cuerpo. Así es como aparecieron, ¿cierto?, dentro de este tiempo, distintas escalas de medición, donde tenemos la Fahrenheit, como ya decíamos, la Celsius y la Kelvin, que ustedes ya lo vieron en el video cómo funciona. Así es como se tomó algunos puntos referenciales, específicamente con el agua, para poder tener aspectos relevantes cuando nosotros tenemos la posibilidad de determinar escalas de temperatura. Pero hay un punto muy específico que se tomó para poder tener un referente, y es el punto triple del agua, donde pueden coexistir tres estados distintos de este elemento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos, ¿cierto?, en el punto triple la posibilidad de tener agua en estado líquido, sólido y gaseoso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese fue un punto relevante que se definió para poder tener entonces la posibilidad de generar la primera de las escalas de temperatura y con un punto específico que no varía. Bien, vimos también que había la posibilidad de establecerlo cómo se propaga el calor. Y desde ese punto de vista encontramos, ¿cierto?, que con más temperatura, es decir, cuando está más caliente el cuerpo, normalmente podemos ver que la temperatura, ¿cierto?, es posible que fluya, ¿cierto?, en la energía de un cuerpo a otro. Y ya vimos que había tres mecanismos básicos: conducción, convección y radiación. Otros aspectos teóricos importantes que también se pueden tocar en el marco teórico como parte de los principios básicos que nosotros tenemos para poder agregar al informe. Así es como vimos este dibujo, que ustedes lo vieron, cómo funcionaba, y tenemos las tres condiciones bajo las cuales se propaga el calor o se transmite el calor, ¿cierto? Y pudimos revisar entonces básicamente cómo son. En un detalle de lo que es cada uno de ellos, tenemos por ejemplo lo que es la conducción, ¿cierto? Y que es básicamente lo que vimos anteriormente. Aquí está presentado en esta lámina, donde nosotros tenemos que en la conducción se transfiere el calor a través de un medio sólido que permite lograr entonces transportar la energía a través de él. Vimos la convección, que básicamente podemos ver que es un movimiento de materia, ¿cierto? Especialmente en fluidos, ¿cierto? Donde existe la convección natural, que específicamente cuando nosotros tenemos el desplazamiento de energía del aire, ¿cierto?, de un punto a otro, y tenemos convección natural, ¿ya? Se ocupa el aire como medio de transportar el calor de un punto a otro. Y tenemos la convección forzada, donde nosotros a través de un mecanismo, ¿cierto?, normalmente que es un elemento mecánico, una máquina, que puede ser un ventilador, un compresor u otro, podemos mover esa sustancia y podemos transmitir el calor y esa energía a otro elemento, ¿de acuerdo? O a otro lugar, dependiendo cómo sea. Por último, la radiación, que es una de las más usadas y que permite entonces tener la posibilidad de reconocer la radiación como una energía, ¿cierto?, propagada a través de ondas electromagnéticas, ¿ya?, que son emanadas por algún tipo de cuerpo que está a una temperatura mayor y que permite que llegue a esos cuerpos fríos y ésta la absorba, ¿cierto? No necesita un medio específico para nada. Por eso el Sol puede llegar con el calor que irradia hasta la Tierra, incluyendo la posibilidad de que esta energía lumínica, ¿cierto?, y calórica llegue a nuestra Tierra y permita entonces lograr tener la opción de calentarnos, ¿cierto?, y poder provocar los cambios climáticos que conocemos. Desde ese punto de vista se puede propagar a través del vacío, lo cual es una cosa importante, por esa razón llega. Bien, aquí aparecen algunos conceptos, digamos, unas formas de cómo podemos tener convección natural, cómo podemos tener convección forzada. Desde esa convección forzada tenemos un flujo laminar, ¿ya?,
que permite entonces transportar la energía de manera equilibrada, específicamente a través de un elemento como es el aire, y poderlo transportar de manera, o un fluido como el líquido, y de otra forma también sería a través de un flujo turbulento, ¿de acuerdo? De esa forma entonces nosotros podemos mover con convección ambos aspectos. Bien, con la radiación ya veíamos, está básicamente relacionada con todo lo que es el espectro visible de luz, donde tenemos también el efecto infrarrojo y la radiación ultravioleta, y también el espectro, digamos, de luz, donde nosotros podemos ver dentro de los otros el infrarrojo y la ultravioleta, no vemos alguna de esas radiaciones, ¿de acuerdo? De tal manera que en este caso, como dice ahí, podemos llegar a iluminarnos con el sol nos puede iluminar a la Tierra sin problema debido, digamos, a esa opción de radiación. Bueno, vamos a avanzar, vamos a ver un video acá, donde nosotros podemos ver cómo es posible, con la calorimetría, medir energía cinética y calor con algunos tipos de termómetros. Y eso es lo que vamos a utilizar. Los fluidos, como cualquier otro cuerpo de la naturaleza, están sujetos a ciertos cambios internos dentro de su comportamiento molecular. Digamos que el estado cinético de sus moléculas, que no es otra cosa que el movimiento, hace que haya momentos que un fluido tenga mucha agitación de moléculas, mucha energía cinética, y esa energía cinética hace que el cuerpo adquiera energía. Que nosotros, cuando sumergimos el dedo en algún recipiente que está sometido a la acción del calor, sentimos esa temperatura, o sea, ese estado del cuerpo que llamamos en este caso calor. Cuando la energía cinética molecular es débil, la fuerza de cohesión y repulsión actúan. Cuando la fuerza de cohesión es mayor, hay menos movimiento molecular y el fluido representa poca cantidad de calor y por lo tanto la temperatura es baja. Nosotros al hablar de temperatura estamos midiendo la cantidad de energía cinética que tiene cada elemento. Vamos a emplear para esta experiencia este termómetro demostrativo que yo le llamo el jumbo termómetro. Vamos a verlo de cerca cómo funciona. Nos sirve para ver temperatura ambiental en este momento, cuánto tenemos aquí la columna, y también las temperaturas de estos tres recipientes que tengo aquí. Debo indicar que este termómetro es de alcohol teñido de azul, para poder observar su columna. Vamos a ver aproximando la cámara. Y voy a hacer también cambios de temperatura utilizando este soplador. Miren. Nuestro termómetro jumbo, ahí está la información del termómetro jumbo. De alcohol, tiene alcance de medición menos 60 grados centígrados hasta más 160 grados centígrados. Aquí está la ampolla de alcohol, una ampolla teñida de azul. Vamos a suministrarle un poco de ambiente, de un poquito más de temperatura utilizando este secador de cabello. Y observemos cómo se va a elevar la columna de alcohol azul.
Muy bien. Miren el funcionamiento del termómetro. Ahora vamos a colocar el termómetro en estos 3 recipientes. Aquí tenemos uno, llamémosle recipiente A, recipiente B, recipiente C. Líquido A. Estamos 19. Vamos por 18. Vamos ya por 15 grados centígrados. Miren, está marcando temperaturas bajas. Vamos a pasar al recipiente B. Aquí en la mitad. Colocamos, vemos la columna. Empieza a subir. Vamos por 16, 17 grados. Y esta agua estaba a temperatura ambiente. Subirá hasta cuando registre más o menos 22, 23 grados. Pasemos a la otra, al agua que le hemos denominado recipiente C. Colocamos la ampolla y vemos el líquido que empieza a subir, el alcohol. Ya vamos por 30 grados, empieza a subir más. Esa agua entonces era un agua caliente. Estamos 35 y llegando a los 40 grados. Miren, esta forma de medición ha sido para ejemplarizar cómo se mide la cantidad de energía cinética que tienen los fluidos y que nosotros también la conocemos como, digamos, cantidad de trabajo, de calor. Y esa cantidad de trabajo de calor, de energía cinética, se mide justamente a través de termómetros. En este caso, hemos utilizado un termómetro de alcohol. Hay de muchas calidades de termómetros. Termómetros de mercurio, termómetros de benzina, termómetros digitales, etc. Este es un termómetro moderno, digital, electrónico. Vamos a sumergir en los líquidos. En el líquido A. Vamos a ver qué temperatura nos da. Nos da temperatura de 17, 15, va bajando. 14. El líquido que nosotros le llamábamos frío, que está frío el líquido. Menor energía cinética molecular. Por lo tanto, la presencia de energía es menor y medimos con el termómetro 13.5. Vamos al líquido B. Líquido B, la temperatura empieza a regresar, a recuperar. Estamos en 22, 22.5, 22.8. Llegará un momento que se mantenga en una temperatura estable. Es el jarro que tiene el líquido a temperatura ambiental. 23.5. Y el otro 23.6 va subiendo. Y el otro líquido C, vamos a trasladar el termómetro allí y a ver su pantalla. Ya estamos en 43, 44, 45. Bien, la temperatura va subiendo porque ese líquido tiene más energía cinética. Fue calentado mucho más. Bien, este es otro elemento importante que tenemos para la medición de la temperatura. Pero además de esto, la tecnología ha avanzado y ha creado unos termómetros electrónicos digitales que vienen incorporados en los llamados multímetros utilizados en electrónica. Vamos a observar también cómo se mide y cómo se utiliza el multímetro. Aquí tenemos entonces el multímetro, pero en la función de termómetro. Miren que hemos colocado el conmutador aquí en grados centígrados para medir la temperatura. Tiene un hilo metálico formado por 2 metales internamente. Después explicaremos cómo funciona esta tecnología.
Por ahora limitémonos a ver cómo es la medición. Voy a sumergir el terminal de este hilo en el líquido A y vamos a ver la temperatura. Al mismo tiempo sumergimos allí y la temperatura va bajando. Miren, ha bajado hasta 13 grados. Que era más o menos el mismo valor que medimos con el otros termómetros. Vamos al segundo líquido. Vamos a colocarlo por aquí más cerca. Líquido B. Sumergimos allí. Temperatura 22. Es el líquido a temperatura ambiental. 22. Y vámonos con el tercer líquido. Hasta aquí. Sumergimos el sensor y vemos que la temperatura sube violentamente. Esta agua está caliente, mucha energía cinética, 46 grados centígrados. En la actualidad disponemos también de otro tipo de termómetros. Son estos termómetros que tienen un tubo capilar por donde se eleva una columna, en este caso de bencina. Son termómetros de bencina. Ahí tenemos en la ampolla una porción de bencina coloreado de color rojo. Aquí nos registra temperaturas. En este caso estamos viendo temperaturas de -10, ahí está el 0, -10, hasta temperaturas de 100, 110 grados centígrados. De igual manera, el tratamiento es sumergiendo esto en el fluido que vamos a medir su temperatura. Lo más importante ha sido que hemos visto las formas de medir ese tipo de energía, que se representa por calor cuando nosotros percibimos el estado de ese cuerpo, de ese líquido. Los termómetros que hemos empleado, este termómetro, el Jumbo termómetro muy grande con columna de alcohol con tinte azul. Hay termómetros de columna de mercurio, que ya no hay mucho en el mercado porque el mercurio es un elemento químico que hay que tener cuidado para trabajarlo, pero sí tenemos otros que se han fabricado con bencina. La columna en este caso le han puesto colorante rojo. Y ahora los que más se están utilizando son los termómetros digitales, sea este, con este sensor conectado al multímetro en la escala de grados centígrados. Y este otro sensor electrónico también, directamente solo como sensor. Bueno, gracias amigos por su grata compañía. Nos vemos, que pasen de lo mejor. Chao. Bien, como acaban de ver ustedes, tenemos al colega que nos hizo una exposición respecto, digamos, a lo que es los termómetros, y como ustedes pudieron ver, habían distintos tipos de termómetros que ahora vamos a revisar en este nuevo video, donde entrega una panorámica completa respecto a qué tipos de termómetros hay, cómo funcionan y cómo se agrupan en función de sus capacidades de poder realizar mediciones para ser utilizados en la termometría. Así que vamos a ver ese video ya para que ustedes tengan en cuenta y lo puedan utilizar. Hola chicos, hoy vamos a hablar de termómetros y su clasificación. Yo soy Mauricio, comenzamos. Un termómetro es un aparato capaz de medir la temperatura de un cuerpo y representarlo en una o más escalas termométricas. Por ejemplo, las habituales son Celsius y Fahrenheit. También se puede convertir a escala Kelvin. Entre dos cuerpos que tienen distinta temperatura, habrá una transferencia de energía del cuerpo caliente al cuerpo frío, denominada calor y representada por la letra Q. Cuando estos dos cuerpos entran en contacto térmico, después de cierto tiempo alcanzan la misma temperatura. Esto se conoce como equilibrio térmico y está descrito en la ley cero de la termodinámica, donde el intercambio de calor Q es igual a cero entre ambos cuerpos. Un termómetro funciona con equilibrio térmico. La clasificación de los termómetros puede ser a distancia o de contacto.
a distancia se conocen como pirómetros y de contacto son los que funcionan con resistencia eléctrica o dilatación. Estos últimos son los primeros en desarrollarse y funcionan con la dilatación térmica lineal, por ejemplo del mercurio o del alcohol, también de varios metales. En cambio, para los gases están regidos por la ecuación de los gases ideales. Los termómetros de resistencia, hablamos del termistor, del termopar, del termómetro de resistencia y el termómetro digital, todos guiados por el efecto Seebeck. En cambio, para los de radiación, tenemos que hay un termómetro específico para la región electromagnética en la que nos encontremos. Por ejemplo, la ley de Wien para la región óptica, la ley de Stefan Boltzmann para la radiación total, el termómetro infrarrojo para la región baja alta del infrarrojo y el efecto fotoeléctrico cuando utilicemos un termómetro fotoeléctrico. Los termómetros que primero se desarrollaron fueron los de vidrio o de líquidos. Estos fueron hechos con un vidrio sellado y con un líquido interior, que puede ser alcohol o mercurio. El mercurio es una sustancia peligrosa en contacto con la piel, por eso se han dejado de utilizar. Estos líquidos se dilatan y se contraen debido a los cambios de temperatura, mostrando así su resultado en una escala Celsius o Fahrenheit. Los termómetros a distancia, conocidos como pirómetros, son utilizados para medir altas temperaturas. Miden la temperatura a partir de la radiación emanada por los objetos y se utilizan, por ejemplo, en fundiciones, fábricas de vidrio, hornos, etc. Existen 4 tipos: el óptico, el de radiación total, el infrarrojo y el fotoeléctrico. También tenemos el termómetro bimetálico. En este caso son 2 láminas de metales de coeficientes de dilatación muy distintos enrollados uno en el otro, dejando el de coeficiente más alto en el interior. También se conoce como termómetro de cocinero. Cuando se produce un cambio de temperatura, una de las láminas se curva primero y este movimiento se traduce en una aguja que señala la temperatura. Un ejemplo claro es el higrógrafo meteorológico. También tenemos termómetros de gas a volumen constante. Estos pueden ser también a presión constante. Son muy precisos y se utilizan en instalaciones industriales. Son tan precisos que se utilizan para calibrar otro tipo de termómetros. También tenemos el termómetro de resistencia, hecho con un alambre de platino y un recubrimiento para evitar la corrosión con el medio. Está unido a una resistencia eléctrica que cambia y varía según la temperatura. Este tipo de termómetros se utiliza para el exterior. Son muy precisos pero muy lentos en su lectura. El termistor es básicamente un circuito integrado que se utiliza para medir la resistencia eléctrica en función de la temperatura. El más conocido es el LM35 y se utiliza en sensores automáticos, por ejemplo, de casas, de sistemas de enfriamiento, de alarmas de incendio, etc. Tenemos también el termopar o termocupla. Este mide la temperatura a través de una resistencia eléctrica que genera un voltaje, una fuerza electromotriz, el cual varía según la temperatura de conexión. Este tipo de termómetros es muy veloz, pero generalmente su lectura es muy difícil. Varía muy rápidamente y se utilizan en sistemas controlados, por ejemplo los laboratorios. También tenemos el termómetro digital. El termómetro digital utiliza circuitos electrónicos para convertir en números las pequeñas variaciones de tensiones obtenidas. Esta información se capta a través de un microchip que lo procesa y lo muestra numéricamente en una pantalla digital. Son de fácil uso, rápidos y precisos. Son muy económicos y son los más usados. Bien, como ustedes pueden observar, existe, digamos, una variedad desde ese punto de vista en términos de la termometría. Y no vimos una serie de otros termómetros que están asociados, por ejemplo, a mediciones de mayor precisión que existen en laboratorios de alta gama, ¿cierto? Donde es necesario registrar temperaturas y evaluar temperaturas con mucha precisión. Antes de seguir avanzando respecto al trabajo que ustedes van a realizar, les quiero contar un poquito que cuando nosotros hablamos del experimento de termometría que hacemos nosotros allá en la universidad, es muy parecido al experimento que hace el colega
¿cierto? Donde nos muestra cómo funcionan los termómetros y con qué elementos nosotros podemos medir y con qué precisión cada uno de ellos pueden referirse. Cuando ustedes hagan su informe, y por favor no se olviden de eso, porque las dudas que vengan las vamos a ver eventualmente en nuestra próxima clase, que va a ser seguramente en el laboratorio de consultas, ¿ya? Y el laboratorio de consultas va a ser el día 8, ¿ya? El día 8 de mayo, porque la próxima semana, el 1 de mayo, es feriado y cae día sábado. Entonces nos vamos a estar viendo seguramente el 8 de mayo para contestar las consultas respecto a este laboratorio que han hecho ustedes hoy día, ¿ya? Y cuando describan este laboratorio, no se olviden de describirlo en función de lo que hizo este colega, ¿de acuerdo? Y lo pueden describir específicamente paso a paso, es decir, primera cosa, presentó los termómetros. Segunda cosa, describió el termómetro Jumbo. Tercera cosa, usó distintos tipos de agua, etcétera, en detalle, para cuando tengan que establecer el punto de el desarrollo de la experiencia, ¿de acuerdo? Conforme a lo que es la rúbrica. La rúbrica es el elemento que permite entonces que ustedes construyan, no se olviden, el informe, y además de eso permite que ustedes tengan una pauta para resolverla, ¿de acuerdo? Bien, otra cosa importante es que ustedes tengan la posibilidad de aclarar dudas. Yo les voy a estar mandando la rúbrica, ¿ya? Los materiales que ustedes necesiten, y voy a estar subiendo, apenas Zoom me decodifique ya el video de esta clase, se los voy a estar subiendo, digamos, a mi canal de YouTube, donde les voy a mandar el vínculo para que ustedes ingresen. El correo que ustedes reciban con el vínculo los va a llevar directamente al video de la clase, ¿de acuerdo? Entonces no necesitan entrar a YouTube. Ustedes simplemente con ingresar el vínculo desde el correo que yo les envío, sin ir a YouTube, por favor ténganlo claro eso, ¿ya? Para que no tengan después complicaciones. Desde ese vínculo ustedes van a entrar directamente a mi canal de YouTube, ¿de acuerdo? Y ahí va a estar el video que ustedes van a tener para disponer con la clase de hoy día, ¿de acuerdo? Entonces no se olviden, no necesitan entrar a YouTube y de ahí buscar el canal, no. Simplemente, les repito, desde el correo directamente, ustedes van a entrar a el canal de YouTube donde está la clase de hoy día, ¿de acuerdo? Yo eso todo lo voy a estar subiendo seguramente el lunes, que va a ser el día en el cual ya voy a poder tener la decodificación de Zoom y la posibilidad de que YouTube me acceda los accesos para ello, ¿de acuerdo? Así que no se olvide, a partir del lunes, lo más probable es que ya están recibiendo ustedes esta información, ¿ya? Bien, ¿qué van a investigar ustedes en la parte del desarrollo de la investigación que está en la rúbrica? Ustedes van a investigar algunos aspectos como son los fundamentos de la termometría como actividad esencial de la termodinámica y los diferentes instrumentos utilizados para medir y registrar la temperatura. En el último video ya vimos varios de esos termómetros, ¿de acuerdo? Donde permite registrarse la temperatura y tener la posibilidad de poder llegar a tener mediciones de ella. Después van a investigar los principios de medición y de registro de diferentes instrumentos utilizados para medir y registrar la temperatura, que también aparecen en ese video, de acuerdo a los principios bajo los cuales se registra la temperatura. Y después van a hablar de cómo es el uso operativo, el manejo, ¿cierto? El uso práctico y las limitaciones de los tipos de termómetros. No todos los termómetros se pueden usar para todos los tipos de medición. Hay algunos termómetros que sí es posible utilizarlo en varias cosas, pero algunas no pueden ser utilizadas, ¿de acuerdo? Entonces ustedes verán ese tema y dirán cuáles son eventualmente. Y por último, cómo se debe medir, registrar, comparar y evaluar temperaturas de sólidos, líquidos, gases tomadas con los diferentes tipos de termómetros. ¿Cuál es la metodología para utilizarlos en el fondo? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y cómo se mide y se registra el hecho. Ese es el trabajo de investigación que ustedes van a tener que llevar a cabo ya en lo que es, ¿cierto?,
este primer informe de laboratorio. Consultas, dudas. ¿Alguna consulta, alguna duda, chiquillos? Soy todo oído para poder de alguna otra manera aclararle las dudas. Hola, ¿están allí? Hola, hola, ¿están allí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Puede que no haya hoy día alguna duda, alguna consulta, profe. pero también va a haber espacio para preguntar la próxima vez cuando hagamos el laboratorio de consultas del laboratorio que acabamos de ver para que ustedes tengan la posibilidad de aclarar dudas en la medida que van avanzando en la construcción del informe. Alguien, Eliseth, alguien por ahí se prendió la opción, ¿o no? ¿Alguna duda, alguna consulta, chiquillos? Sí, a mí me quedó una duda en la ley 0 de la termodinámica, Bueno, que no entendí muy bien el concepto cuando dice si dos sistemas A y B se encuentran en equilibrio térmico con un tercero C. Esa parte como que no... mira, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Dame un segundo, déjame encontrar un par de cosas. Aquí, Ya, gracias, profe. mira, ¿me alcanzas a ver en la pantalla? ¿Sí? Sí, sí se ve. Bueno, voy a tener tres cosas. Si yo tengo tres cuerpos, ¿los ves estos cuerpos que tengo aquí? Son tres lápices, ¿cierto? Sí, Sí, ¿cierto? Son todos distintos, ¿cierto que sí? sí, profe. Vale. Si yo tengo un cuerpo A, un cuerpo B y un cuerpo C, ¿de acuerdo? ¿Ya? Todos ellos a distintas temperaturas, ¿de acuerdo? El principio cero de la termodinámica dice que si yo tengo este cuerpo C a una cierta temperatura, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y pongo este cuerpo B que tengo acá, el lápiz infinito, ¿lo alcanzas a ver? Sí, profe, sí lo veo. Ya, es que lo veas es importante, ¿de acuerdo? Entonces, y pongo en contacto este cuerpo C, el cuerpo C, con este cuerpo B de aquí, ¿de acuerdo? Este lapicito, ¿de acuerdo? Estos dos van a agarrar equilibrio térmico, ¿cierto? Finalmente van a tener la misma temperatura. Eso dice la ley 0, por Claro. estar en contacto, ¿ya? Pero este cuerpo A que tengo acá, que no ha estado en contacto térmico con ninguno, si yo lo pongo en contacto con el cuerpo C, ¿de acuerdo? También va a agarrar equilibrio térmico y va a tener la misma temperatura el A y el C, es decir, y van a tener temperatura. Entonces la ley 0 dice que si yo tengo este cuerpo A, este cuerpo B que está aquí y el cuerpo C que es este de aquí, ¿de acuerdo? Y están todos en contacto con el cuerpo C, A, este cuerpo, y este otro cuerpo, el B, van a estar a la misma temperatura. Es decir, este cuerpo C les va a haber entregado energía suficiente o les ha sacado energía suficiente, porque también puede ser así, como para que estos dos, el A y el B, no habiendo estado en contacto en algún momento entre ellos, tengan la misma temperatura. Es decir, se produzca un equilibrio térmico entre los tres, ¿de acuerdo? Entonces, la temperatura, o sea, la ley 0 dice que finalmente estos, al ponerse en contacto con este tercer cuerpo, que es el C, van a tener esa misma temperatura, ¿de acuerdo? El A y el B, que está aquí, ¿de acuerdo? Van a tener la misma temperatura, por haber estado en contacto con el cuerpo C. No sé si me alcanza, no sé si se logra entender. Sí, profe, gracias. ¿Te quedó más claro, Eliseth? Sí, Vale. sí, es que me había generado la duda porque lo que había entendido es que A y B se encontraban en equilibrio. No, están a temperaturas distintas. El que provoca el equilibrio térmico es este. Al entrar en contacto estos otros dos, al entrar en contacto estos otros dos con el C, logran entonces finalmente equilibrarse los tres, ¿de acuerdo? Sí, Ese gracias, profe. es el punto, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Bien, ¿alguna otra consulta, alguna otra duda?
¿Alguna duda? ¿Alguna otra consulta, chiquillos? No, bien, pues por hoy día quedamos liberados, ¿ya? Los espero el próximo sábado hábil, que va a ser dijimos, el 8 de mayo. Vamos a tener un buen tiempo sin vernos, ¿de acuerdo? El 8 de mayo vamos a estar entonces trabajando en otro laboratorio, ¿ya? Que va a ser el laboratorio de consultas y dudas respecto a este laboratorio número 1, ¿de acuerdo? Así que no fallen, por favor, vengan, ya para que puedan ustedes ser ayudados y yo les pueda aclarar las dudas que ustedes puedan tener ya en la confección de sus informes, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Y si no hay alguna otra consulta, chiquillos, nos despedimos entonces, ¿de acuerdo? Hasta la próxima Profe, ocasión. profe, Sí, José, cuéntame. yo tengo una consulta, una pregunta. Cuéntame. Si usted me puede agregar al link de esta sección. Yo fui el que le envié el correo en ¿Ya? estos días. Pero para que me llegue el link de esta clase, Perfecto. ¿Ya? por favor. Acuérdame, mándame de nuevo un correo para recordarme, porque fíjate, ustedes son 240 alumnos. Así que mi memoria alcanza, pero de repente, mira, no quiero que se me vaya a olvidar alguna cosa. ¿De acuerdo? Entonces recuérdamelo, por favor. Te lo agradecería mucho. Listo. ¿Ya? Sí, sí. Gracias. Ok, eso básicamente. ¿Vale? Chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna consulta? Bien, si no, quedamos liberados. Les deseo que tengan un buen fin de semana en lo que quieren. Y nos estamos escuchando a la brevedad, pues, ¿vale? Y cualquier cosa me mandan por correo, cualquier duda, no se olviden, yo apenas tengo el tiempo se los contesto, ¿de acuerdo? Así que, por mi lado, nos estamos escuchando, que tengan un buen fin de semana, que les vaya muy bien, y espero que estén funcionando las cosas súper bien, ¿vale? Chao, profe. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, ¿Cuál? profe, gracias. Chiquillos,